Bien, hermanos, bienvenidos sean todos los que se han conectado en este momento a través de este Facebook Live. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor Éxodo capítulo 12, versículos 13 al 23. Éxodo capítulo 12, versículos 13 al 23. Si pueden, por favor, cada quien buscar en sus Biblias. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios, el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Éxodo capítulo 12, versículos 13 al 23. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no hará en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Por cualquiera que comiera el leudado del primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocatoria, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Por el cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando veáis la sangre en el dintel y los 2 postes, y cuando vea la sangre en el dintel y los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Acompáñenme, por favor, hermanos, segunda oración. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, gran Padre Celestial, gracias Dios por este hermoso momento que nos concedes, Señor, por esta mañana hermosa, Padre, para poder dedicarla a meditar en tu palabra, Dios bendito. Háblanos, Dios, para ver tu palabra, Señor. Dinos cuál es tu voluntad para cada uno de tus hijos, como amigos, Padre, que están conectados a esta hora, Señor, para escuchar de ti palabra de consuelo, palabra de bendición. Nos ponemos, Padre, en tus manos e invocamos a tu Espíritu Santo, Padre, para que sea Él quien nos dirija nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu mensaje y atesorarlo, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Dios, por tu palabra, porque ella nos guía, nos ilumina, Dios bendito. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos a empezar esta meditación en la palabra de Dios en este día domingo 29 de marzo, el último domingo del mes de marzo, y es 8º día de esta cuarentena domiciliar que ha sido decretada por el gobierno de nuestro país, El Salvador, que inició el sábado 21 de marzo por la noche. Vamos a meditar en lo que Dios nos quiere decir en este capítulo 12 del libro de Éxodo. Este capítulo, hermanos y amigos, narra los detalles de cómo fue la historia de la última plaga, la 10ª plaga sobre Egipto. La plaga por medio de la cual llegó a tierra de Egipto, llegó calamidad, llegó muerte, llegó la peste destructora, la muerte de los primogénitos de cada familia. Antes de esta 10ª plaga, los egipcios habían sentido el poder de Dios, el llamado de Dios, a través de 9 plagas anteriores. La primera fue cuando las aguas se convirtieron en sangre. La segunda fue la plaga de las ranas. La tercera, la plaga de los piojos. La cuarta, la plaga de las moscas. La quinta, la terrible peste sobre todo el ganado, que murió todo el ganado de los israelitas. La sexta fue la plaga de úlceras. La séptima, hubo lluvia de granizo y fuego sobre todo Egipto. La octava fue la plaga de langostas, que acabó con todas las cosechas también de los egipcios.
La novena fue la plaga de las tinieblas. A pleno día, luz del sol, dice la Biblia que ninguno de los egipcios se miraban entre ellos, ni a 1 metro de distancia. Hubo tinieblas durante varios días. Y la décima que nos ocupa en esta hora es la muerte de los primogénitos. Otros le conocen como el ángel del exterminio, el ángel de la muerte a esta plaga, la plaga décima. Quiero que me acompañen, por favor, a analizar esta décima plaga. Con esta plaga, Faraón dejaría salir de Egipto al pueblo de Israel y acabaría con la esclavitud que durante 400 años había mantenido sometido al pueblo de Israel. Esa misma noche, en forma simultánea, mientras el ángel de la muerte pasaba hiriendo de muerte a todos los egipcios o a todas las casas en Egipto, el pueblo de Israel estaba participando por primera vez de la celebración de la Pascua judía, de la cual vamos a hablar en detalle hoy en esta mañana. Vamos a ver un breve resumen de lo que contiene el capítulo 12 de Éxodo. En los versículos 1 al 7 del capítulo 12, no lo vamos a leer todo el capítulo porque es un capítulo largo, después lo pueden leer ustedes en sus casas con más calma. En los versículos 1 al 7, Dios le da instrucciones precisas al pueblo de Israel para prepararse un cordero para la Pascua. Y que con la sangre que saliera de ese cordero, iban a depositarla, a recogerle un depósito, iban a rociar con esa sangre los postes verticales y los dinteles horizontales que estaban sobre las puertas de las casas. En los versículos 8 al 11 dice que cada familia israelita había de asar de ese mismo cordero sacrificado y comérselo todo, acompañándolo con panes sin levadura y con hierbas amargas. Los versículos 12 al 13 que hemos empezado a leer, que es el texto base que vamos a tomar, los versículos 12 y 13 explican el motivo de celebrar esa noche, la Pascua o el sacrificio del cordero. El motivo de ser que el ángel del Señor pasaría esa noche por la tierra de Egipto y iba a ir a los primogénitos de cada casa. Pero en las casas donde viera los postes y dinteles de las puertas manchadas con sangre, ahí seguiría de paso el ángel de la muerte. Ahí no habría ninguna mortandad ni pestilencia, tal como después lo relata el salmista David en el Salmo 91. En los versículos 14 al 20, se dice que a partir de esa noche, la Pascua debería ser para los judíos una fiesta anual, un día en memoria, en la cual iba a recordar la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto. Los versículos 21 al 23 de Éxodo 12 relatan que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel una por una. Primeramente a los ancianos del pueblo, después a cada una de las familias. Anunció Moisés que en esa fiesta les enseñaría a los israelitas acerca de su liberación de Egipto. Como algo digno de imitar, los israelitas obedecieron con fe en sus corazones cada una de las instrucciones dadas por el Señor. El Señor dijo lo que pasaría y ellos creyeron en su corazón y siguieron cada una de las instrucciones. Cuando cayó la noche oscura, el Señor hirió a Egipto para que murieran los primogénitos de todas las casas de Egipto. Debido a eso, el faraón se dio por vencido y le ruega a Moisés y a Aarón que abandonen de inmediato a la tierra de Egipto con todo lo que ellos tenían. Al pedido del faraón se une la súplica del resto de los egipcios, quienes hasta le dan parte de su riqueza para que salgan de la tierra de Egipto. Eso dice los versículos 31 al 36. Bien, eso es el contenido del capítulo 12 de Éxodo. Ahora quiero que nos enfoquemos en 5 puntos en la porción que leímos, Éxodo 12 del 13 al 23, que ya leímos y oramos después para estudiar esa porción. En esa porción hay 5 puntos en los cuales quiero enfocarme y quiero invitarle a usted, amigo oyente y hermanos en Cristo, a que memoricemos o apuntemos, si estamos apuntando notas, que apuntemos esos 5 puntos sobre los cuales vamos a hablar, 5 puntos bien peculiares que pasó esa noche en que los judíos celebraron la Pascua. El primer punto fue que la muerte estaba acechando, era inminente, era irreversible, la muerte que iba a llegar a esa región de Egipto donde estaba el pueblo de Israel. La 10ª plaga consistió, como hemos dicho, en la muerte de los primogénitos. El propósito de esta plaga era convencer al faraón y a los egipcios que le permitieran a Israel salir de su esclavitud. La plaga cumplió su propósito. La muerte llegó esa noche a cada casa en Egipto. Cuando los egipcios sintieron la fuerza poderosa de esa plaga, no solamente dejaron ir a los israelitas, sino que les rogaron que se fueran. Les dieron incluso presentes valiosos al pueblo de Israel para alentarlos a partir de esa tierra de Egipto.
Ese fue el primer punto que observamos, que la muerte era inminente e irreversible. Había llegado la muerte a las casas de Egipto. El segundo punto es que Dios proveyó un plan de salvación exclusivo para el pueblo de Israel. En medio de la mortandad, en medio de la plaga, en medio de la epidemia que llegó al pueblo de Israel, Dios permitió darle muerte a los primogénitos de Egipto, pero proveyó una vía de escape para los israelitas, para salvarse de la plaga. Y la instrucción que Dios dio es que cada familia había de sacrificar un cordero sin mancha, y untar la sangre de los corderos, de este cordero sacrificado, en los postes verticales de las puertas de las casas y en el dintel horizontal de la parte de arriba de la puerta de las casas. Y Dios les dice esas palabras: yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, el primer punto es que la muerte era inminente, era segura. Y el segundo punto es que Dios proveyó salvación para el pueblo de Israel. El tercer punto que llama la atención de esta experiencia que vivieron los israelitas es que los israelitas tenían algo que obedecer. Si bien Dios les explica de qué forma los iba a salvar de la mortandad, los israelitas tienen que desempeñar también un papel importante para la salvación. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Primero, creyeron en Dios, creyeron que lo que Dios les dijo era cierto. Ya habían visto tantas pruebas que habían pasado los egipcios, ya su confianza estaba plenamente puesta en el Señor, y en ese momento es que creen los israelitas en el plan de salvación que Dios les había dado. Luego, además, siguen sus instrucciones, obedecen las instrucciones que Dios les dio a los israelitas, sacrifican cada caja de su cordero, marcaron con la sangre del cordero los postes y el dintel de sus casas y permanecen en sus casas toda esa noche orando a Dios y conmemorando la Pascua judía de acuerdo a como Dios les había instruido. Ese fue el tercer punto. El cuarto punto es que Israel se salvó esa noche. Israel vio la misericordia de Dios, vio la protección de Dios, y esa noche el destructor no tocó a ningún primogénito y ningún miembro de la familia del pueblo de Dios. Por toda la tierra hubo llanto, hubo lamento por los que habían muerto, pero en las casas de Israel, en todas las casas había vida, había seguridad, había confianza, había protección. El quinto punto es que Dios proveyó un recordatorio al pueblo de Israel. Dios instituye esa noche la fiesta de la Pascua, la que debía ser celebrada por el pueblo de Israel cada año, con lo cual el pueblo cada año iba a recordar lo que Dios hizo por ellos esa noche. El pueblo judío continuó celebrando la Pascua una vez al año como recordatorio de la noche en que Dios les proveyó protección y liberación del cautiverio en Egipto. Ok, esos son los 5 puntos que hemos resumido de lo que pasó en esa noche. Primero, la muerte era inminente, era segura la muerte que había llegado, la mortandad había llegado una plaga seria en la cual ellos también corrían peligro. Pero Dios les da un plan por medio del cual van a ser salvos. El tercer punto es que los israelitas siguieron las instrucciones de Dios, obedecieron el plan de Dios, creyeron al Señor, y como consecuencia el cuarto punto es que ellos se salvaron, los israelitas, se salvaron de la mortandad. Y el último punto que vemos es que eso lo dejó Dios como un recordatorio para que ellos tuvieran en su mente de que el amparo, la misericordia, la protección de Dios estuvo siempre con ellos. Es el quinto punto. Bien, me interesaba que analizáramos esos puntos porque ahora vamos a aplicar el plan de redención que Dios instituyó para el pueblo judío. Ahora hay un plan para nosotros en esta era cristiana. Para nosotros también Dios ha establecido un plan de salvación. Hay mucha similitud en los 5 puntos que hemos analizado. ¿Y por qué tomamos como ejemplo esa historia del pueblo judío? Porque Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1 dicen que la ley y todos sus acontecimientos relacionados, lo que está relacionado en el pueblo judío, lo que pasó en el Antiguo Testamento, todas las historias que están ahí relatadas, fueron una sombra o un espejo de lo venidero. Eso dice Colosenses 2:17 y Hebreos 10:1. Ambos textos coinciden. Fue una sombra o espejo lo que sucedió en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, como una sombra o un espejo de lo venidero para la presente edad cristiana, en la cual todos nosotros vivimos, todos los que estamos conectados en este momento. Tenemos conectados alrededor de 60 familias en este momento, y nosotros vivimos en la plena era cristiana. Ya vamos a ver de qué manera Dios ha establecido los mismos principios para nosotros también. 1 Corintios 10:6
Dice que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas como ejemplo para nosotros, los que vivimos en la presente era cristiana. Así es que sobre esa base, lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:6, lo que dice el libro de Hebreos 10:1 y lo que dice Colosenses 2:17, vamos a hacer la aplicación de los 5 puntos que ya vimos de lo que sucedió con el pueblo de Israel en aquella noche, para nosotros también. El primer punto para nosotros, primer punto, al igual que para los judíos, también para nosotros, la muerte física es una realidad. La muerte nos acecha, es inminente e irreversible. Y hoy con tantas noticias que hemos escuchado en esta pandemia, las medidas de seguridad que hay que tomar, que no salgas de tu casa porque vienen tiempos mejores en que hay que disfrutar con familia, hemos visto cómo la muerte también nos acecha. Dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿por qué los hombres deben morir físicamente? Romanos 5:2 lo dice claramente, lo explica bien en detalle. Mire, dice Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán. Y por el pecado entró al mundo la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, desde el pecado de Adán, como consecuencia del pecado, siempre ha predominado la muerte entre los hombres. Los pecadores merecen la muerte, esa es la realidad de las cosas. Los que han pecado, de hecho, están bajo pena de muerte, porque al final, en el día del juicio, los pecadores no arrepentidos van a ser objeto de la segunda muerte, que es la muerte eterna, la separación eterna de la presencia de Dios. Jesús dijo en una ocasión, hablando de la muerte, a la que cualquier ser humano le teme, dijo Jesús, no teman a los que puedan hacerle daño su cuerpo, sino teman más bien a aquel que puede hacerle daño su alma. Ahí habla de dos muertes, dos tipos de muertes. La muerte física, la cual todos los hombres experimentamos a causa de la consecuencia del pecado, y la muerte espiritual o la muerte segunda también, como se describe en la palabra de Dios. Ok, ese es el primer punto. La muerte, al igual que para los judíos, nos acecha. Es una realidad. O sea, usted que está ahí en esa pantalla de este Facebook Live, como su servidor, como todos los que estamos conectados, como todas las personas aún que no están conectadas, es una realidad que vamos a morir. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, en un mes, en unos años. No sabemos cuándo, no solamente Dios lo sabe. El segundo punto que dijimos acerca de la experiencia de los israelitas es que Dios proveyó un camino de salvación al pueblo de Israel. Dios proveyó de un plan de salvación para el pueblo de Israel. Y de igual manera, Dios ha provisto un camino para escapar de la muerte segunda, la muerte espiritual también para nosotros. Este salvoconducto incluye sangre también, al igual que para los judíos. Cuando Juan el Bautista vio llegar a Jesús que iba hacia él para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan dijo las siguientes palabras inspiradas por el Espíritu Santo. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean qué hermoso que Dios proveyó y dio instrucciones al pueblo de Israel que cada uno preparara un cordero sin mancha, que lo iba a sacrificar. Y Dios mismo no nos pide a nosotros que preparemos un cordero. Él le entregó a su Hijo, Jesucristo, como Cordero de Dios para ser sacrificado por nosotros. Vean la comparación que estamos haciendo y de qué manera se cumple lo que dijo Pablo, de que lo que está escrito es para aprendizaje nuestro, que era una sombra de lo que había de venir también para nosotros. Él, Jesucristo, es nuestro Cordero Pascual. En 1 Corintios 5:7, dice el apóstol Pablo que Jesús es nuestra Pascua. Ya no como la Pascua judía, ya no tenemos que sacrificar nosotros un cordero, porque ya Cristo fue sacrificado por nosotros cuando muere en la cruz del Calvario como un cordero inmolado, como un cordero sin mancha. Su sangre, la sangre de Jesús, fue derramada en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Dice Efesios 1:7, dice que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hebreos 10:4, todo el capítulo 10, habla de los sacrificios que hacían los israelitas en el templo. Y Hebreos 10:4 dice que no somos salvos por la sangre de toros ni de machos cabríos ya, como sí lo fueron los israelitas,
sino que somos salvos por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el tercer punto, o el segundo punto, perdón, que Dios ha provisto un camino, una vía de escape, de salvación para todos aquellos que estén dispuestos a obedecer. Y ese es el tercer punto. Los israelitas creyeron en las palabras de Moisés, creyeron los mandamientos de Dios y siguieron al pie de la letra todas las instrucciones que Dios les había dado. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos un papel que es desafiar nuestra salvación, demostrar primeramente nuestra fe en Dios, en su plan provisto para nuestra salvación, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Juan capítulo 15, versículo 10. Y eso sí, me acompañan por favor a leerlo despacio y a comprobar, confirmar que eso es lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 10, dice lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Dios les dio mandamientos a los israelitas a seguir y también nos da mandamientos a nosotros a seguir. Somos salvos por la sangre de Cristo Jesús cuando nosotros seguimos los pasos de obediencia, las lecciones que el Señor ha dado. Y ahora, a diferencia de las lecciones que le fueron dadas al pueblo de Israel, se le dijo al pueblo de Israel, en cada hogar sacrifican un cordero, depositan la sangre en un recipiente, manchen con esa sangre los dinteles, el dintel de su casa y los postes verticales de sus casas. Pues a nosotros no se nos ha mandado ese ritual, pero sí hay mandamientos a seguir para nosotros, para escapar de la muerte segunda, la muerte espiritual, la separación de Dios, la separación eterna del Señor. Ok, el primer mandamiento que nos dan nosotros los cristianos, durante la era cristiana en la cual estamos viviendo todos nosotros, el primer mandamiento se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 9. Me acompañan por favor a leer Romanos capítulo 10, versículo 9. Ahí está el primer mandamiento. Romanos 10, 9 dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios es el levantamiento de los muertos, serás salvo. Ahí está claro. El primer mandamiento es creer con tu corazón de que Jesús es el Señor y confesar eso delante de los hombres. Es un mandamiento que está claro, realmente, únicamente creer en su corazón y a la vez confesarlo. No es levantar la mano, ¿verdad? No es hacer una oración del pecador, no que creer de corazón y confesarlo delante de los hombres. Después de haber confesado nuestra fe en Él, sigue el arrepentimiento de la vida del pecado, el desconocimiento de la voluntad de Dios que hasta este momento usted mantenía. Y en Hechos 2:38, lea conmigo por favor Hechos 2:38, hay otra instrucción directa. Hechos 2:38, dice la palabra de Dios: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, después de creer, después de confesar su pecado, sigue el arrepentimiento de sus pecados, el arrepentimiento de su vida pasada, el arrepentimiento de su vida alejada de Dios. Dios quiere que le busque cuando aún es tiempo, y para eso precisa dejar su vida del pasado atrás y estar dispuesto a llevar una nueva vida. Ok, después de haber confesado nuestra fe, después de habernos arrepentido de nuestro viejo hombre, procede el ser bautizados en Cristo. Esa es la siguiente instrucción que Dios da en su palabra. En Marcos 16, Jesús dijo unas palabras directo, un mandamiento directo, dijo: el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Otra vez, el creer en el plan de salvación que Dios ha provisto y ser bautizado. Eso del bautismo, hermanos, es el paso de obediencia culminante que damos, porque eso nos permite tener una comunión íntima con el Señor, una comunión íntima con Dios. ¿Qué sucede cuando somos sumergidos en el agua del bautismo? Como el paso culminante de la obediencia a Dios. ¿Qué sucede? Veamos en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Recuerden que estamos en el tercer paso, el paso de algo que obedecer, la obediencia a las instrucciones que Dios ha dado. Y estamos viendo cuáles son las instrucciones que Dios nos ha dado. ¿Qué sucede? Es decir, les preguntaba yo, ¿qué sucede cuando somos sumergidos en el agua del bautismo? Lea conmigo Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si queremos dejar la vida antigua, si queremos dejar el alejarnos de Dios, si queremos asegurar nuestra salvación, hemos descubierto los pasos de obediencia que están en el Nuevo Testamento para nuestra salvación. Primeramente, creer que Cristo, Jesús es el Señor y Dios. Segundo, confesar nuestra fe delante de los hombres. Tercero, arrepentirnos de nuestra vida antigua, estar dispuestos realmente a cambiar de vida, a dejarnos que Jesús sea el que nos gobierne de aquí en adelante. Y cuarto, es ser bautizados juntamente con Cristo, de acuerdo a lo que le escribe Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, para andar en vida nueva. El cuarto punto, dijimos que cuando los judíos obedecieron el plan de salvación que le había provisto, entonces ellos vieron la salvación de Dios, vieron la protección de Dios. Vean, cuando obedecemos las instrucciones de nuestro Padre Celestial, tenemos diversas razones para estar regocijados. Como dijo Pablo en Filipenses 4:4, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados, esto pasa cuando ya somos parte de la familia del Señor. ¿De qué manera nos regocijamos? Le voy a contar de qué manera nos regocijamos los cristianos. Nos regocijamos porque pasamos a pertenecer a una hermosa familia llamada Iglesia de Cristo. La iglesia que Él compró con su sangre. Una iglesia que sigue los mandamientos de Cristo estipulados en las Sagradas Escrituras. Nos regocijamos porque aún en la más oscura noche de aflicción, como la que vivió el pueblo de judío, como la que pueden vivir muchas familias actualmente a nivel mundial, en medio de nosotros, Dios sigue mirando nuestros hogares que se encuentran redimidos por la sangre de Cristo y sigue pasando de largo cualquier peligro de mortandad. Por eso nos regocijamos nosotros los cristianos. Nos regocijamos porque confiamos con total certeza que Dios cuida de nosotros, de nuestra vida, de nuestra salud, como dice Hechos 17:28, porque en Dios vivimos, nos movemos y por Él existimos. Nos regocijamos, amigos, porque si estamos alegres, le alabamos. Si estamos preocupados, depositamos todas nuestras ansiedades en sus manos. Aceptamos cualquiera que sea su voluntad. Le seguimos siempre elevando ante cualquier respuesta que Dios pueda darnos. Nos regocijamos también porque nuestros pecados han sido lavados por su sangre en la cruz. Nos regocijamos porque nos aguarda una esperanza de vida eterna si mantenemos nuestra fidelidad, nuestra confianza en sus promesas, como la mantuvo también el pueblo de Israel. Eso, hasta aquí los 4 puntos que hemos comparado. Y el quinto punto que dijimos que vimos en la celebración de la Pascua de los judíos es que Dios les proveyó de un recordatorio. Como los israelitas, Dios les instituyó una fiesta conmemorativa que habían de guardar, y también nosotros debemos de guardar una fiesta conmemorativa. No anualmente como lo hacían los judíos, no, que lo nuestro es cada primer día de la semana, como hoy, domingo. Cuando hemos sido convertidos por medio de estos pasos de obediencia que ya hemos descrito, nosotros los cristianos participamos de la conmemoración de la Santa Cena. Al terminar este Facebook Live, en la aplicación Zoom, que nos permite poder interactuar, nos viendo las caras y participar, vamos a conectarnos como Iglesia del Señor para participar del memorial de la Santa Cena. Cada familia cristiana, miembro de la iglesia, en sus hogares, tiene listo ya el pan sin levadura, que recuerda el cuerpo de Jesús que fue enterrado en la cruz del Calvario, y el jugo de uvas, que nos recuerda la sangre preciosa de Cristo, que nos ha lavado nuestros pecados, que nos ha limpiado nuestros pecados. Y es la entrega, la muestra de amor que Dios hizo para entregar a su Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este memorial es el que Dios ha provisto también para nosotros. A los israelitas les dio instrucciones sobre qué debían hacer, ¿verdad? De esa noche que fueron salvos. Nosotros, desde el momento en que fuimos bautizados también, los miembros de la Iglesia del Señor, también participamos de este memorial cada primer día de la semana. Para terminar, estimada audiencia, Dios todavía sigue diciendo, veré la sangre y pasaré de vosotros, al igual que le dijo también a los israelitas. Cuando somos cubiertos por la sangre de Cristo, somos liberados de un gran peso de culpa y de ansiedad. No importa lo que esto sea. Solo entonces podemos decir con entera confianza que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora.
con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temeremos el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos sus caminos. Sin duda alguna, usted, estimado amigo, que tiene la bendición de estar aquí con nosotros, usted va a ser de dar también tal bendición. Él dice cubierto en sus casas por la sangre de Cristo Jesús. ¿Ha venido usted a Jesús para recibir el poder limpiador? ¿Ha sido lavado usted en la sangre del Cordero? ¿Desea usted que Dios vea que su vida entera y su casa se encuentra marcada por la sangre del Cordero y que ninguna peste doctora, cualquier problema pequeño o duda pueda pasar de largo de parte de Dios? Lo que necesita usted es creer todo corazón que Dios tiene el poder de salvarle, que confiese con su boca que Jesús es el Señor y Dios de su vida, que se arrepiente de su viejo hombre pasado y que venga a ser una nueva criatura, por medio de la obediencia al acto del bautismo en Cristo Jesús. Si fuera ese su caso y Dios toca su corazón, no duden en contactar al miembro de la Iglesia del Señor que tuvo a bien compartirle este link para conectarse con nosotros. Y nosotros podemos hacer los arreglos, vamos a obedecer las leyes que han sido impuestas por el gobierno, y al pasar esta cuarentena domiciliar podemos movilizarnos o hacer los trámites para poder llegar a su domicilio y bautizarle en el nombre de Cristo Jesús para la salvación de su alma. Muchas gracias por su atención, gracias por el seguimiento que ha hecho el mismo palabra, y le invitamos a conocer al Señor, a ser limpio por la sangre de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos. Bendiciones a todos.